Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches, no importa la hora en que nos esté sintonizando. Estamos muy agradecidos que estés el día de hoy en el podcast Máquina del Tiempo. ¿Qué tal? Les saluda Carla Quiñones. El día de hoy estaremos hablando en este podcast de un personaje súper, hiper, mega importante en la historia de Guatemala, como es Juan José Arévalo. ¿Y quién fue Juan José Arévalo? Bueno, pues fue el primer presidente elegido democráticamente después de la Revolución de Octubre de 1944. Su gobierno, desde 1945 hasta 1951, marcó el inicio de una nueva era de libertad, educación y justicia social. Fue un intelectual y maestro que había vivido exiliado en Argentina, donde formó su visión reformista. Esto es un poquito de la introducción que les puedo dar, pero para eso tenemos, para ampliar el tema, a nuestros queridos compañeros que son Alexia, William, Leslie y Adriana, que nos compartirán un poco más de este nuevo capítulo. Cuando Juan José Arévalo llegó a la presidencia en 1945, propuso una nueva forma de pensar la política, el espiritualismo democrático. Esta idea combinaba democracia, justicia social y valores humanos. Arévalo creía que ni el capitalismo ni el comunismo eran la solución, porque ambos olvidaban algo esencial, la dignidad del ser humano. Su gobierno buscó un equilibrio, libertad política, derechos sociales y una profunda fe en la educación como camino para liberar al pueblo. Más que una ideología, era una manera de soñar. Una Guatemala más justa, pero sin perder la humanidad. Y aunque pasaron muchos años, su mensaje sigue sonando actual. Podemos construir una democracia que piense en la gente y no solo en el poder. Viajar al pasado y conocer el gobierno de Juan José Arévalo ha sido uno de los temas más interesantes de los que hemos hablado en este podcast. Déjenme compartir con ustedes que durante el gobierno de Juan José Arévalo, Guatemala vivió una de las etapas más transformadoras de su historia. Uno de sus grandes legados fue la reforma educativa, que buscaba abrir las puertas del conocimiento a todos, sin importar la clase social ni las creencias religiosas. Interesante, la verdad. Wow, podríamos seguir hablando de esto. Antes de Arévalo, muchos niños y jóvenes no tenían acceso a la escuela, pero su gobierno construyó cientos de centros educativos, fortaleció la formación de los maestros y promovió una educación laica, gratuita y moderna. Pero las reformas no se quedaron ahí. En 1947, Arévalo impulsó algo revolucionario para la época: el Código de Trabajo. Por primera vez, los trabajadores guatemaltecos contaron con una ley que protegía sus derechos, regulaba las jornadas laborales y garantizaba condiciones más justas en los empleos. Podríamos decir que fue el inicio de una Guatemala más justa y humana, donde la educación y el trabajo se convirtieron en pilares del desarrollo. Y aunque han pasado más de 70 años, muchas de las normas y valores que Arévalo impulsó siguen vigentes hasta el día de hoy. Principales retos y conflictos que vivió Juan José Arévalo en su gobierno. Reconstruir la democracia. Tras años de dictaduras, el país debía recrear nuevas instituciones democráticas. Arévalo impulsó una nueva constitución en 1945 que garantizaba los derechos civiles, políticos y laborales. 2. Reformas sociales profundas. Promovió el concepto de socialismo espiritual centrado en la justicia, educación y la dignidad humana. 3. Educación. Incrementó la inversión de educación pública, fundó escuelas normales y universidades para maestros y profesionales. Buscó combatir el analfabetismo y fomentar una ciudadanía crítica. Salud pública. También amplió servicios médicos y campañas sanitarias. Y otros, como oposición de grupos conservadores y del ejército, la tensión con Estados Unidos, movimientos laborales, inestabilidad política. El gobierno de Juan José Arévalo fue un periodo de renovación y democrática
y justicia social, aunque marcando por fuentes conflictos políticos y posiciones conservadoras, sentó las bases de un país más justo. Tomemos en cuenta por qué sigue siendo muy importante hoy el legado de Juan José Arévalo. El legado de Juan José Arévalo sigue siendo importante hoy porque fue el primer presidente que soñó con una Guatemala moderna, democrática, humana. Sus ideas de educación, derechos y dignidad siguen siendo una inspiración para construir un país más justo y libre. Buscaba una sociedad más justa sin recurrir a la violencia ni al comunismo, combinando la libertad con la justicia social. Además, influyó directamente en su sucesor, Jacobo Arbenz, quien continuó con su trayecto de transformación nacional. Arévalo impulsó reformas sociales y educativas, creó el Código de Trabajo para proteger los derechos de los trabajadores, promovió la educación gratuita y fundó muchas escuelas e instituciones normales. También fortaleció la autonomía universitaria y fomentó la participación ciudadana. Juan José Arévalo fue, para muchos guatemaltecos, el mejor presidente de Guatemala. Nuestros compañeros expusieron un poquito sobre el caso de cómo es que Juan José hizo un montón de reformas para el país. Y si tú quieres saber más acerca de Juan José Arévalo o otro presidente de Guatemala, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, que con gusto nosotros te estaremos formando de cómo fueron estos gobiernos en Guatemala. Agradecemos mucho tu atención en este podcast y en este episodio tan importante para nosotros como lo es el primero. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Máquina del Tiempo.